Muy bien, jóvenes, aquí estamos de nuevo con un nuevo videíto y esta vez para trabajar lo que son las expresiones algebraicas o matemáticas. Vamos entonces a ver algunos ejemplos y ustedes se encargarían de trabajar la otra parte. Lo que vamos a decirle que una expresión matemática siempre consta de variables. Variables que no son más que expresiones desconocidas. Expresiones desconocidas son también llamadas incógnitas, porque son, reitero, expresiones desconocidas. Y el hecho de variable es porque asumen varios valores, pueden asumir varios valores. Entonces siempre vamos a utilizar las letras del abecedario, las últimas letras del abecedario, como se suele utilizar en el álgebra. Significa entonces que utilizaremos X, Y, Z, T, N puede ser también, M, pero utilizaremos estas letras para expresar cualquier expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, ustedes van a copiar, porque no hay tiempo para escribir, sería muy largo el video. Por ejemplo, si ustedes le hablamos, para poner un ejemplo, de la edad de Carlos. Primero, ustedes no saben quién es Carlos, ni conocen la edad de Carlos. Como es desconocido, entonces lo expresamos con una de esas variables. Vamos a poner X. Entonces, la edad de Carlos se representa con X. Por ejemplo, el número de vehículos que hay en Barahona. No los conocemos. Podemos representarlo con X, con Y, con M, con cualquier letra. Por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene Antonio. ¿Lo conocemos? No sabemos, pues lo representamos con una letra cualquiera. El número de hermanos de Antonio, más 10. Bueno, podría ser entonces el número de hermanos de Antonio, no sabemos, sería N, más el 10, que dice el número de hermanos que tiene Antonio, más 10. La mitad de 3 de... La mitad de litro de agua que tiene una cisterna. La mitad de litros de agua que tiene una cisterna. Claro, no sabemos. Esto se puede representar de esta manera. X sobre 2. O también podemos representarlo un medio de X. Porque me habla de la mitad. De la mitad. Seguimos entonces. El cuadrado del número de hojas que tiene un árbol. El cuadrado del número de hojas que tiene un árbol. Bueno, X al cuadrado. El cuadrado del número de hojas que tiene un árbol. No sabemos cuántas hojas tiene un árbol. Puede ser X, Y. Y como me dice el cuadrado, lo ponemos al cuadrado. El doble de la edad de Carlos menos 10. El doble de la edad de Carlos menos 10. ¿Cuál es la edad de Carlos? No sabemos, vamos a llamarle X, pero me dice el doble de la edad de Carlos. Y me dice que menos 10. X, la edad de Carlos. Como me dice el doble, o el duplo, podía ser también, menos 10. Entonces estamos construyendo expresiones matemáticas. El número, un número al cuadrado menos el mismo. Escuchemos bien. Un número al cuadrado menos el mismo. ¿Cuál es ese número? No sabemos. Pero me dice un número al cuadrado menos el mismo número. Entonces, menos X. Es decir, un número al cuadrado, ese número que no sabemos cuál es, menos al cuadrado menos el mismo. Aquí lo tenemos también. Podríamos entonces hablar de la suma de dos números diferentes elevados al cuadrado. La suma de dos números diferentes elevados al cuadrado. Entonces, X más Y
porque me dice la suma de dos números diferentes. Como son diferentes, tengo que utilizar diferentes letras. Si fueran iguales, pues utilizaría la misma letra, pero son diferentes. Y me dice al cuadrado, la suma de ellos dos al cuadrado. No el cuadrado de x más el cuadrado de y, sino el cuadrado de la suma de ellos dos. Seguimos entonces. Un número par. Un número par. Bueno, si ponemos x, sabemos que x puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Pero claro está, si ese número lo multiplicamos por 2, siempre nos va a dar un número par. Entonces sería, si x es 1, entonces sería 2 por 1, es 2. Si x es 2, 2 por 2, 4. Si x es 3, 2 por 3, 6. Entonces, la manera de expresar un número par es de esta manera. Un número impar, ¿cómo se expresa? De la siguiente manera, entonces, 2x menos 1. Hay matemáticos que lo expresan de otra manera, pero en el marco de la lógica, si lo analizamos, esta es otra manera de representar un número impar. Veamos, si x es 1, entonces sería 2 por 1, 2 menos 1, 1. Si x es 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si x es 3, entonces sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. Es decir, que siempre que resolvemos esta expresión, siempre que le damos un valor a x, nos va a dar un número impar. Por tanto, la manera de cómo representar un número impar es esta. 2x menos 1. Un número par, 2x. Es decir, que esa es otra manera. Ahora, otras expresiones más, la suma de dos números consecutivos. Repito, la suma de dos números consecutivos. Bueno, el primer número sería x y el segundo número sería x más 1. Si el primero es 11, el otro sería 12, porque si x es 10, el segundo sería 10 más 1. Si x es 12, el segundo sería 12 más 1. Es decir, dos números consecutivos. Ahora, si me dice dos números dos números pares consecutivos. Bueno, el primero es x. La suma, vamos a decir la suma de dos números pares consecutivos. El primero sería 2x y el segundo sería 2x más 2. Mírenlo acá, el primero y el segundo. Porque si el primero es 10, el segundo sería 12. Si el primero es 12, el segundo sería 14. Entonces aquí tenemos la suma de dos números pares consecutivos. Por igual, si tenemos la suma de dos números impares consecutivos, entonces el primero sería 2x menos 1 y el otro sería 2x más 2x menos 1 más 2. Entonces miren aquí el primero y miren aquí el segundo. ¿Por qué más 2? Porque claro, le estamos sumando 2. Si el primero es 11, el otro sería 13. Si el primero es 15, el otro sería 17. Entonces es la manera de cómo construir expresiones matemáticas del lenguaje ordinario llevándolo al lenguaje matemático. ¿Ok?